Libertas Uruguay te propone escuchar la voz de nuestra República y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. Espero que estés todavía buscando, defendiendo la República, el Estado de Derecho, las libertades, el Estado de Derecho. ¿Dónde estás que te busco y no te encuentro? Cada vez hay menos, ¿no? Cada vez hay menos república, hay menos Estado de Derecho, hay menos democracia, porque si vos le rompés la estructura jurídica, que es lo que nos permiten las ciencias jurídicas, lo que nos permite el derecho como ciencia, diría Mario Bunge, el gran epistemólogo argentino, doctor en física, doctor en filosofía, junto con otros epistemólogos, entre ellos Karl Popper, que dentro de las ciencias están las ciencias exactas, que tienen principios inclaudicables que no se pueden inventar, no se pueden discutir, no se pueden conjeturar, especular, como por ejemplo las matemáticas, la física, la lógica, las llamadas ciencias exactas. Tienen un lenguaje, tienen un conjunto de paradigmas, de principios, que lo que plantean en la historia del conocimiento es una sumatoria de principios y conocimientos, y no que vienen unos y se tiran y vienen otros, porque son ciencias en rigor de la exactitud, las fórmulas matemáticas, los sistemas ecuacionales, ecuaciones abiertas, ecuaciones de variables, polinomios, etcétera. Todas las teorías, teoría de conjunto, qué sé yo. Las estructuras del pensamiento lógico, las leyes físicas, ¿no? La física de Newton, procedente de la física euclidiana, que es la física mecánica, la que describe el comportamiento de las leyes en nuestro mundo, el que vemos, el macromundo visible. La mecánica cuántica y toda la teoría cuántica que nos estudia y nos dice cómo se comporta el mundo de las subpartículas atómicas. La teoría de la relatividad de Einstein, y hoy por hoy procurando denodadamente la comunidad científica llegar a ese campo unificado de la ciencia que sería algo así como encontrar la firma de autor. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de todo este campo del conocimiento que va hurgando, que va escrutando los principios del universo, los principios que rigen la naturaleza en definitiva, y así podés seguir hacia las ciencias biológicas, las ciencias endocrinológicas, la química, y así podés ir hacia las ciencias también humanas, las humanidades o las ciencias humanísticas, hoy desglosadas como ciencias sociales por un lado y humanidades por otro. Y dentro de esas ciencias hay dos, dice Mario Bunge, junto a Popper, que son inclaudicablemente de rigor, que tienen principios que no pueden modificarse sin alterar el orden que conciben o el universo que concibe una ciencia como el derecho o la economía. El derecho y la economía son dos ciencias que si les tocas sus principios, trastocas o deformás el mundo que vas creando a través de la ingeniería jurídica de los estados, por ejemplo. Y eso es lo que está pasando en nuestro país, en América Latina y en el mundo, inclusive trastocando fuertemente el idioma, el lenguaje. Los y las, los y las, cuando refieren a sustantivos universales, por ejemplo, ¿no? Si te referís a la clase, por ejemplo, trabajadora, simplemente decir los trabajadores, ya está. Si te referís a la ciudadanía, es ciudadanía y tenés el género que está incluido en nuestro idioma. Nuestro idioma tiene género, no es necesario agregarle más género. En todo caso, que sé, hay que poner alguna empresa textil y pones, yo qué sé,
creas algún tipo de género especial. Pero es evidente que nuestro país está campeando ya hace mucho tiempo en lo institucional, por un lado, es decir, en un conjunto de leyes que nos están gobernando, porque en definitiva seguimos bajo la premisa de que el gobierno es de las instituciones y las leyes y no de las voluntades, aunque hay voluntades políticas detrás que nos ponen leyes que tiranizan la vida de los uruguayos, rompiendo abiertamente los principios constitucionales del Estado de Derecho que nos garantiza que todos seamos tratados por igual, por las mismas leyes que nos imponen los mismos derechos y obligaciones, o nos reconocen, mejor dicho, los mismos derechos y nos imponen las mismas obligaciones en esa equivalencia de derechos y obligaciones y y en ese sinalagma o equivalencia entre todos nosotros que somos tratados por igual, dice la Constitución. Eso es una república democrática, bajo el principio de igualdad ante la ley. Todos nosotros somos reconocidos por la ley que nos gobierna como iguales ante ella, es decir, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y en nuestro Estado tenemos algo fundamental, que es un idioma, que es una comunidad, un acervo, un patrimonio en común que permite que nos entendamos entre todos. Y a su vez tenemos los seres humanos el privilegio de la diversidad y por ende hay un fenómeno complejo lingüístico, que son los sublenguajes o las subculturas o las contraculturas que desarrollan distintos tipos de lenguajes, inclusive lenguajes plásticos, lenguajes visuales, lenguajes gestuales, lenguajes culturales, lenguajes también idiomáticos verbales, como lo es el lenguaje inclusivo, herramienta política marxista que es, digamos, la savia verbal del LGBTQ, que a su vez es la bandera del marxismo cultural instalada globalmente. A raíz de todo ello, se prohíbe la expresión de una obra de pensamiento, de una obra de comunicación, que se la puede considerar también una obra artística. Estoy refiriéndome a lo que presentaba el doctor Claudio Rama en el Teatro Solís, nota que hicimos con él, y fue prohibida con censura previa, violando el artículo 29 de la Constitución de la República, fue violada la Constitución, fueron violentados los derechos de un ciudadano, se sienta un pésimo precedente porque se le exige al doctor Claudio Rama que presente verbalmente esa obra en lenguaje inclusivo, desde la directora del Teatro Solís, Malena Muyala. Por supuesto, estatuto determinado, o si vos querés, órdenes administrativas determinadas por el intendente de Montevideo, Carolina Cosi, que así se dice, porque el cargo es de intendente. El cargo no es del género o de la persona que representa un sexo, sino que es un cargo impersonal, como presidente. Es el que preside, participio del verbo presidir, termina en ente, ¿no? Presidente. Eh, es impresionante, realmente. Por momentos uno se siente asqueado ya de todo esto que está naturalizado descerebradamente y se lo pone como en un festival de buenas cosas cuando se está desarticulando y destrozando la unidad nacional, el sentir racional de una república, el pensamiento colectivo de una sociedad de desarrollo verdaderamente colaborativa y solidaria en cuanto a desarrollar capital, a desarrollar fuentes de trabajo, a tener un modelo económico amplio, pero así, con tanto Estado, con tanta estupidez, como plebiscitos que pretenden trastocar la Constitución porque se quiere proteger a las personas que están morosas o endeudadas por préstamos personales, o aquellos que dicen hay que sacar las AFAPs y prohibirlas por Constitución. Bueno, estamos complicadísimos en este país. Y con un gobierno que además no manifiesta nada al respecto, no dice nada, y que dejó que todo corriera en agua de borrajas y que siguiera esta institucionalidad marxista campeando, absolutamente, absolutamente.
seguimos con un sistema fiscalista que no responde a las garantías del debido proceso en materia judicial, en los ámbitos penales, en la órbita de la justicia penal. Ahí tienen a Penades, vio que anda, parece que estuviera atrás de la fiscal, van recorriendo lugares, sigue investigando. Cuando el artículo 114 dice que solo se le puede suspender los fueros a un senador o diputado cuando es acusado por un delito grave, vale decir, hay una acusación penal para abrir un juicio penal, para que vaya directamente a un juicio penal, que se abra la causa penal de parte de un magistrado y ya sea sometido a juicio. Bueno, el señor Penadez sigue en trámites administrativos a través de una fiscal que no encuentra, no encuentra las pruebas suficientes como para formalizarle una acusación. Todavía no se formaliza la acusación, pero el presidente de la República se apuró a exigirles a los legisladores de la Cámara de Senadores que le levantaran los fueros a Penades. Y todo es así, todo es por ese lado, a la Bartola, hacemos lo que nos parece, lo que se nos ocurre, y después inventamos. Lo mismo que con la declaración jurada de Sartori. Si Sartori está bajo un régimen matrimonial que puede ser comparable de las capitulaciones matrimoniales o separación de bienes, quiere decir que no forma parte de gananciales, es decir, no ganancializan los bienes, su esposa y él no tienen una comunidad de gananciales, no tienen una comunidad patrimonial, porque un matrimonio en Suiza no otorga esos efectos jurídicos, no ganancializa nada, siguen por separado con sus patrimonios, no tiene por qué una persona declarar los bienes de otra, porque la declaración jurada de bienes, en el ámbito que sea, es un acto intuito personae. En el derecho es un acto estrictamente personal, es el titular de los bienes de su patrimonio que debe declarar sus propios bienes, pero no por interpuesta persona otra le declara al Estado sus bienes, que además no tiene ningún vínculo con el Estado. La esposa de Sartori, siquiera ciudadana uruguaya, no tiene por qué declararle nada al Estado uruguayo respecto a sus bienes. Distinto es si desde la teleología que la ley plantea, que esta ley inconstitucional, además, que crea la JUTEP plantea, hubiera alguna relación comercial que él tendría que citar. Eso es otra cosa. Pero exigirle declarar bienes, bueno, otro mamarracho. Vamos a hablar ya en un ratito, a ver si podemos con Álvaro Alfonso, porque hay otro mamarracho más, que es la no desclasificación de documentos que están en archivos, en manos de ciertas personas que no sabemos cómo los han tratado y que están vinculados a todo un periodo histórico del país, el llamado periodo de la dictadura militar, quizá momentos previos, momentos posteriores, y esos archivos siguen ahí sin que nadie sepa cómo se digitalizaron, qué se digitalizó, si fueron manipulados, si no fueron manipulados. Le voy a preguntar al escritor Álvaro Alfonso, por supuesto, experto en estos temas, un investigador bueno, Avieso, yo creo que es el mayor investigador que tenemos en estos temas, el escritor y periodista más avesado y más profundo en lo que hace al proceso histórico reciente del Uruguay. Yo creo que ya con, no sé si con 16, 17, 18 libros, ahora va a sacar otro libro respecto a todo lo que sucedió en aquel contexto de Guerra Fría, décadas del 60, los 70, los 80, los 90. ¿Estás con nosotros, Álvaro? Gracias por estar, ¿eh? Buen día, un saludo a los oyentes. Gracias, Álvaro. Bueno, le Y a decía a ti. los oyentes que hace tiempo que venís con estos temas, tratando, me acuerdo del archivo Castiglioni, de ver si se permite acceder a esos archivos, que se desclasifiquen y que todos los uruguayos, ¿no? Viste bien, los uruguayos, está bien dicho así, ¿no? Todos los uruguayos Sí. podamos acceder a la información pública de lo que pasó en el país una vez y que seguramente está repercutiendo a la fecha. O todos los orientales, ¿no? Porque el himno no dice Todos los Uruguay, la orientales. patria de la tumba, dice otra cosa. Tenés razón, es más lindo, sí, tenés razón. Sí. Como diría Borges, ¿no? El- Borges siempre decía que le gustaba decir que somos orientales, tenía razón. Esto, bueno, en el año 85, el Frente Amplio desató una campaña por el tema de los archivos de la dictadura, insistentemente que se extendió durante 2 décadas. Ujú. Eh, Realmente, cuando tuvieron los archivos en sus manos, esos archivos, no todos, pero una parte importante, mm, se dedicaron a construir o a buscar cinco elementos de acuerdo a lo que nosotros pudimos investigar y de acuerdo a la documentación que tenemos, que va a estar en el próximo libro,
dedicado un capítulo entero a esto. Pero voy a leer ¿Cómo algo se llama el que próximo libro, Álvaro? ¿Cómo se va a llamar? el próximo, el próximo libro se llama La intriga de los derechos humanos. Opa, la intriga de los derechos humanos. Voy a Sí. anotar, perfecto. Eh, bueno, y hoy vemos, no diría con asombro, ¿no? Pero Ujú. vemos algo injustificable que se oponen, yo diría que no, con toda su fuerza para que no el proyecto del gobierno, que también tiene algunos aspectos a tener en cuenta y que Ujú. voy a tratar de decir cuál. Mm. La queja principal de los voceros del Frente Amplio en este caso y de todos los que han trabajado con los archivos es la información sensible. Lo cierto es que nadie sabe explicar cuál es la información sensible. Mm. Eso ¿me pueden explicar cuál es la información sensible? ¿Alguien puede explicar? Porque si hay un ciudadano que en su momento dijo que había que volar la represa de Salto Grande porque era una obra de la dictadura, y después aparece en su misma ficha alguna cosa relacionada con su familia, digo, ¿alguien va a ir a tomar lo de su familia y no lo otro? Claro. ¿Quién puede ser el retorcido que vaya a sacar y publicar cosas que tengan que ver con temas personales de los ciudadanos? Acá Ujú. lo que se busca es la información, y bueno, no solo la información, sino mostrar muchas cosas que están Ujú. ocultas. Esto es como no pago la deuda externa, Ujú. Yankee Huejón, hay Ujú. justicia, y ahora no quiero los archivos. Y no tienen de dónde sostenerse. ¿Y por qué digo que no tienen de dónde sostenerse? Porque es el único tema, el único que nuclea todo el Frente Amplio. Porque en los otros asuntos, ya los estamos viendo hoy en todo, Ujú. no los une, pero el único tema que los une es este. Ujú. Y, y yo voy a leer algo que se trata de un informe, el 181 del año 2009, del 17 de abril del 2009, que fue elaborado por el asesor de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Antonio Remedi, por un pedido de información que nosotros realizamos en aquel momento, es decir, en el año 2009, en el primer gobierno del doctor Vázquez. En una parte dice esto: el ejercicio de la libertad de expresión del pensamiento que, como se expuso en los numerales anteriores, se trata de uno de los temas más preciados y trabajados por la doctrina y jurisprudencia universal. En tanto tiene como sustrato irradiante no solo uno de los derechos humanos naturales más trascendentes para el individuo en sí mismo, sino que, como expresara con categóricos argumentos la doctrina nacional e internacional, es la piedra angular de todo el sistema democrático republicano de gobierno y resume en ella la igualdad entre los hombres para usar y gozar de sus derechos de libertad con transparencia y sin secretos oficiales. ¿Qué se está buscando ahora? Que haya secretos oficiales. Ujú. Cuando el gobierno quiere dar a conocer los archivos y Ujú. en este caso la oposición se opone, Ujú. cuando los tuvieron durante 15 años en sus manos, es que no se quiere mostrar los secretos oficiales, que son muchos, y básicamente en dos archivos. El archivo Berruti, considerado así, en la cual había dos muebles, no un mueble, hubo dos. Ujú. Eh, bueno, hasta el último informe que nosotros tenemos en nuestro poder, uno de ellos no había sido digitalizado, digamos, ¿no? Ajá, sí. Eh, y bueno, y el archivo Castiglioni. El archivo Castiglioni que en el 2016 se lo lleva a la justicia, dice que por un año reserva, está Ujú. bien. Bueno, Ujú. comienza todo ese trabajo ahí, pero pasaron 7 años ya y Mm. sigue en reserva. ¿Y qué está cuidando? ¿Qué es lo que no quiere mostrar del archivo Castiglioni? Que en mi criterio, porque tengo el índice de lo que contiene, eh,
y muestra los secretos, esos secretos oficiales de los últimos 50 o 60 años. Claro, Un claro, gran porcentaje. claro. En donde, bueno, todo el mundo queda expuesto. Eso es una cosa realmente natural. Y bueno, y Ujú. ahí jugamos a la información sensible en la cual entreveramos las cosas personales con otras políticas que no tienen nada que ver con las personales, porque las políticas sí se pueden publicar, las personales no. Y eso Claro, además, como tiene decís, que... Álvaro, investigador como tu caso, investigadores de rigor, investigador profesional, ¿qué es lo que va a interesar publicarle a la opinión, digamos, de los uruguayos? Y bueno, los acontecimientos políticos, ¿no? El sentido de todo el acontecer, las acciones políticas que se fueron desarrollando, los personalismos que puedan haber, Claro. no es relevante, ¿no? Sí. Bueno, lo sabe, por ejemplo, el archivo Castiglioni del año 68 empieza, Ujú. ¿no? Sí, Ah, está. Sí. Bueno, lo agarraron el 16 y no sé hoy, ¿no? claro. Podemos, podemos Perdón. decir eso. Sí. Sí. Ahora, ¿qué pasó con eso El, de un año, 7 años? ¿Por qué se habrá un tipo de año maya o azteca o algo que será de 7? no, ¿Por qué no, de un bueno, año a y 7? acá, bueno, acá hubo dos peritos, Mm, el señor Rico y la señora Westworth, mm, y ambos recomiendan abrir los archivos mm. con determinadas condiciones que podemos estar o no de acuerdo. Sí. En muchos casos sí, sí lo estoy. Pidieron abrirlo ¿Y cuáles son las hace condiciones? tiempo con más de un informe. Y Mm, lo tiene la justicia, y la justicia lo tiene y se mantiene. Después participa el fiscal Pacheco, mm, cuando nosotros lo estamos reclamando y seguimos avanzando, cuando nos decían que no, que no, que no, pero seguimos avanzando. Y también hace varios escritos diciendo que, bueno, ya terminó el año, y también sobre determinadas condiciones, que también sí, sí, se pueden estar de acuerdo o no, digo, y vuelvo a reiterar, sí, estoy de acuerdo en muchas cosas, sí. que sí se abra. Y bueno, del 22 de junio del año pasado hay un decreto de la doctora Tórtora diciendo que como que sí. Mm, Y bueno, el 22 de junio del año pasado, y sí. estamos en septiembre, ya pasaron 14 meses. Y la relación era que todavía le faltaba digitalizar y era de 9 a 12 meses. Mm, Bueno, ya claro. pasaron los 12 meses, ¿no? Y yo estoy esperando. Y por Mm, ejemplo, para el libro, mm, el último capítulo, voy a adelantar algo que no debería, pero lo voy a adelantar. Es el caso Hellman. Y allí ajá. había información que yo, de acuerdo a lo que voy a publicar, si hubiera cruzado Ujú, información con lo que allí había, seguramente podría haber obtenido algunas respuestas más a una serie de preguntas que nos planteamos, que son pocas, eh, para darle respuesta no solo por el tema de su madre, de María Claudia García de Hellman, sino sí, también a Macarena Hellman, claro. de, Sí, de ese, de ese episodio, ¿no? sí, sí. Y no, en- Y no. primero la primera respuesta que yo pedía todo el archivo Castiglione, está bárbaro, sí. Pero después Sí. cuando pedí cosas concretas, Ujú. tampoco. Y yo tengo Álvaro, una pregunta. un ¿Qué trabajo de muchos instituto, años. qué instituto Te, te tiene quiero, te estos quiero decir archivos? algo, te quiero decir algo, que en el trabajo de muchos años, Sí. eh, antes del gobierno del Frente Amplio y después también, Mm, es decir, que no, fue en todos los gobiernos, yo ujú, hablaba con los jueces y yo podía ir a leer un expediente ahí sí en la mesa y me pasaba 4 o 5 horas leyendo expedientes. mm, Y no expedientes cualquiera, expedientes que eran pesados para el libro. sí. Y en otros casos se presentó un escrito y me traje el expediente para mi casa. Ujú. Y ahora las juezas ni siquiera ni siquiera podés hablar, como que, no sé, Sí, sí, ni te no sé por qué reciben. esté. Ujú, ¿Mm? ujú. Sí, sí, Ya sí, no, sí. ya no que te Es, diga que no, que el archivo, no, pues no podés hablar, no te atienden. claro, No, vas claro, ahí, claro, dicen que no.
Entonces, ahora pasó algo un poquito insólito, ¿no? Sí, sin Eh, duda. Hay un Se cambio le entregó de actitud. información, del archivo Castiglioni se le entregó información a los familiares de los desaparecidos Mm, y se le negó a una comisión parlamentaria que lo estaba reclamando, claro, casi al mismo tiempo. al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo es? Sí, ¿cómo es? Al sindicato de Antel le dieron también información. Después había cintas Mm, del pasado. mm, Esto seguro que va del 68 al 71, 72 o 73, y mm. fueron para mejorarlas a la Facultad de Ingeniería. Es decir, que se pasó por varios lados esto. Y la ¿Qué, gente, ¿por qué qué? no puede saber? ¿Por qué nos oponemos a Sí. esto? Y bueno, por una razón muy sencilla. Porque si se les cae el relato, se les cae el relato. Y se les está cayendo, pues yo creo que desde el año 2016 que volvió Amodio Pérez, Mm. empezó a caer ese relato. Lenta y parsimoniosamente. Y bueno, y la gente quiere saber. Y yo creo que La el gente Frente Amplio merece la sigue, verdad. sí, sigue. Claro, claro, Seguro, claro. ¿no? Que yo creo que si el Frente Amplio sigue con esta metodología de tratar de bloquear y de oponerse Mm, a los archivos, mm. es un elemento más para volver a perder la elección en el 2025. Porque Ah, la yo gente se discrepo ahí, yo pregunta creo que diciendo, no. Yo creo que no. Yo creo que acá con bueno, esto justamente ellos ganan, porque ganan, ¿sabes qué? A río revuelto, todo es turbio, todo es opinión. Es como pasa con la justicia. Si la justicia no devela lo que se plantea en cantidad de casos que no prosperaron, ¿no? Como defraudación al Estado, actos de corrupción económica, institucional, pero no pasa nada, porque esas auditorías quedan muertas en el freezer rojo de las fiscalías ideológica. Esto es lo mismo, porque la gente queda en una nebulosa. Por eso, como bien decís vos, y lo planteó bueno, este letrado uruguayo, el ejercicio de la libertad de expresión, que está muy vinculado a su vez a la libertad de la información, y es la piedra angular de una democracia, de una república, es la piedra angular del desarrollo de una sociedad claro, libre y pero democrática. te, te voy a decir por qué leí eso del Mm, 2009, que era el gobierno del mm, Frente Amplio. Porque sí, la actual administración de gobierno me han negado información pública. claro, claro, claro. Sí, sí. De manera absurda, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Ujú, Y le voy a relatar a los oyentes lo que pasó. Pedimos una serie de información mm, eh, que tenía que ver con una información que había enviado el Departamento de Estado mm, en aquel momento sobre los desaparecidos en Argentina al gobierno de Carlos Saúl Menem. Y se los habían solicitado de acá y Menem envía la información. mm, El señor Rico lo deja escrito en su informe, en su índice, que estaba contenida esa información. Eh, y pedimos la información y nos dicen que no está en primera instancia, ¿no? sí, sí. Bueno, le enviamos una nota al doctor Ferrés diciéndole que estaba seguro Mm, que el señor Rico no había inventado eso, que esa información estaba. Bueno, después sí estaba, mm, y bueno, como estaba, me dijeron mm, que no. Entonces, ¿cómo termina este episodio? Hablo claro. con alguien en Buenos Aires Mm. y viajo a Buenos Aires y tengo la información que en algún momento va a ser publicada sobre este tema, Ah, bueno, el tema de los pudiste, desaparecidos. Entonces, ¿a pudiste. qué jugamos? Claro, Todo claro, esto. Sí, claro, bueno, pero por eso te digo digo, que Álvaro, haya tenido que ¿no te preguntar a Buenos parece, Aires la no, información que me la dieron, no, creo que no tiene sentido, ¿no? y no te Y parece que bueno, todo eso esto es, es motivo de una especulación con los archivos? ¿No te parece que pueden estar manipulando los archivos? No tenemos garantía. ¿Cuántos años hace que esto tiene idas y venidas y en manos de quiénes y con este absoluto secretismo que, como bien decís, ya es un secretismo oficial? Porque en los estados está el secreto de Estado. Está bien que haya un secreto de Estado para temas muy sensibles que puedan provocar conmoción, etcétera. Pero hay un tiempo estándar que se tiene, que plantea que se desclasifique todo, porque es necesario que la gente, que los orientales, como bien decís, sepamos qué es lo que pasó en todo sentido. Pero si después nos enteramos, como a través de tus palabras, que hay trabajos de archivos que se enteran familiares de desaparecido, el sindicato de Antel, por ejemplo, el DANCAP, y no la comisión parlamentaria, bueno, estamos en las miasmas del Estado de Derecho. No funciona el Estado de Derecho, y entonces. bueno,
Bueno, y algo más. Por ejemplo, hice otro pedido al Ministerio del Interior Mm, sobre una investigación administrativa mm, y en la actual administración se me invoca una resolución del gobierno de Mujica para no dar la información. claro. Sí, sí, Que sí. tampoco entiendo, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Si alguien me puede explicar, Álvaro, si lo que quiero, sí, lo que quiero decir es que porque nos quedan 4 minutos. vamos con Sí, sí. esto al tema del absurdo. Sí, Sí, claro, claro. Estamos jugando al absurdo, pero estamos jugando peligrosamente al absurdo. Estamos jugando a secretismo, estamos jugando a una muy, muy plausible teoría de una manipulación de todos estos archivos. Y esto se eterniza en el tiempo, se procrastina, digamos, y bueno, y no sabemos nada, no podemos saber, no tenemos derecho, no nos conceden el derecho a saber qué es lo que pasó, y como bien decís, porque claro, se va a caer todo un relato. Es obvio que están cuidando un sí, relato que lo quieren sustentar de esta manera. Álvaro, bueno, como pregunta entiendo, de sí, remate, ¿en qué está esto y qué puede pasar? bueno, antes te quiero decir una cosa. Entiendo que creo que doy respuesta a todo lo que tú planteabas Sí, sí, en el libro sobre el tema de los archivos. sí, sí. De Ah, bueno, eso, eventual manipulación, etcétera, etcétera, creo que dar la respuesta con documentación. claro, perfecto, Y, perfecto. y no sé, Perfecto. y esto, El libro, vamos a esto, repetir el título del próximo libro que ya sale, sí, la intriga de los derechos humanos. La intriga, porque es eso, La intriga de los derechos humanos. De los derechos humanos, Editorial Planeta, ¿verdad? Si no me equivoco, Álvaro Alfonso, próximo libro, ¿eh? Sí, A estar atentos, La intriga de los derechos humanos. ¿Algo más para cerrar, sí. Álvaro? Sí, no, y lo que tú me mencionabas, ¿qué puede pasar con esto? Y va a haber un Eso. desfile de gente por el Parlamento, Mm, en las comisiones respectivas, diciendo que sí, que no, y seguimos con el que sí, que no. Y lo que yo quiero, y sé que otros también lo quieren, porque no me incluyo, y más otros que yo, es tener la información, porque si no, nosotros, para escribir, tenemos que trabajar en un estudio jurídico, porque tenemos que andar con los abogados de la mano cuando se claro, pide un pedido de información pública y después para reclamar. Yo no quiero ir a la justicia. claro, Quiero claro, que claro. si alguien, si se pide información, el Sí, organismo respectivo, sí, dentro de la Constitución y la ley correspondiente, sí. diga que sí o que no, porque tienen derecho a decir que no. Ahora, no manden respuestas absurdas y no Mm, invoquen cosas absurdas y no digan que no tienen la información y después cuando los mm, descubren que se tiene la información, mm. digan que no te la doy, ¿no? Claro, claro, sí, están jugando a las escondidas, están jugando a la ambigüedad. Álvaro, te agradezco un montón, se nos va el espacio ya. Si te parece, Bueno, te convoco en una próxima para seguir profundizando en estos cómo no. aspectos. Cierro diciendo que una vez dijo Abraham Lincoln que todos aquellos hechos relatados que no obedezcan a la verdad de los hechos no es historia. Y los uruguayos creo que necesitamos historia. Y para eso hay que, bueno, develar todos los archivos, desclasificar y que ustedes puedan acceder y tener todos los elementos necesarios para evaluar nuestra historia. Si no, Uruguay así no va a saldar nunca su tema con su historia reciente. Está manipulada, Sí, yo está quiero, manipulada. te quiero decir para terminar que quiero historia y que no me interesan los datos personales de las personas, ni su vida Claro, personal, ni claro. nada por el estilo. Ese es un derecho sagrado que Por supuesto, hay que por cuidar. supuesto, por Pero supuesto. sí historia, porque Claro. esa persona dentro de lo otro también eh, Ujú. lleva adelante acciones políticas o ha llevado acciones políticas que han repercutido En la vida pública, en en los todos hechos nosotros. del Uruguay, Claro, y en la vida pública y en la vida personal de las personas claro. a nivel económico, social o lo Sí, que se sí. le quiera decir. O lesionando derechos de otros. Te agradezco un montón, Álvaro, infinitamente, realmente. Estamos No, en por favor. contacto y para una próxima, por supuesto.